Buenas noches. Hoy vamos a continuar con el tema de vectores geométricos y vamos a ver una aplicación de los vectores geométricos a rectas y planos en el espacio. Vamos a comenzar con un plano en el espacio. Tenemos un sistema de ejes X, Y, Z y está dibujado ahí un plano. Las trazas del plano están ahí, ¿ya? Y un punto P sub 0 que pertenece al plano P sub 0 de coordenadas X0, Y0, Z0. Y un vector que es perpendicular al plano, que se llama la normal. Esta normal tiene por componentes A, B, C. Y vamos a definir un punto genérico que puede estar en cualquier parte del plano. A este punto genérico le vamos a llamar el punto P. Este punto P va a tener coordenadas X, Y, Z. Y vamos a formar un vector, el vector P sub 0 P. Este vector P sub 0 P está en el plano. ¿Por qué? Porque P sub 0 es un punto del plano y P es un punto del plano. Las componentes de este vector P sub 0 P sería X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Además, P sub 0 P, ¿ya? Es perpendicular a la normal, porque la normal es perpendicular al plano. Siguiente. Muy bien. Ahora, si P sub 0 P es perpendicular a la normal, entonces el producto escalar de P sub 0 P, la normal, sería igual a 0. Entonces, hallamos el producto escalar entre la normal y P sub 0 P. Como están definidos por sus componentes, tendríamos A por X menos X sub 0 más B por Y menos Y sub 0 más C por Z menos Z sub 0 igual a 0. Esta expresión es la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 y tiene la normal N. Vamos a ver un ejemplo. Dice, hallar la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 y que tiene una normal igual a 3 menos 2, 1. Muy bien, el punto P sub 0 tiene coordenadas 2, 4, menos 3. Y la normal tiene como componentes 3, menos 1, 2. Entonces simplemente reemplazamos. Tendríamos 3 por X menos 2 más menos 2 por Y menos 4 más 1 por Z menos 3 igual a 0. Haciendo operaciones tendríamos 3X menos 2Y más Z más 5 igual a 0. Esta es la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 y tiene la normal de componentes 3 menos 2 menos 2, 1. Siguiente. La forma general de un plano es la siguiente. A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0.
donde A, B y C son las componentes de la normal y D es la distancia del plano al punto de origen del sistema. Si D es igual a 0, significa que el plano pasa por el origen del sistema de coordenadas. Si D nos da negativo, significa que está pasando por la parte trasera del sistema de ejes coordenados. Ecuación del plano que pasa por 3 puntos no colineales. Si tenemos 3 puntos no colineales, por esos puntos pasa un plano. Vamos a considerar 3 puntos. P sub 1, P sub 2, P sub 3. P sub 1 tiene coordenadas X1, Y1, Z1. P sub 2 tiene coordenadas X2, Y sub 2, Z2. Y P sub 3 tiene coordenadas X3, Y3, Z3. Teniendo definidos los puntos, vamos a formar dos vectores. P sub 1, P sub 2 y P sub 1, P sub 3. ¿Qué necesitamos para hallar la ecuación de un plano? Fíjense, para hallar la ecuación de un plano, lo único que hemos necesitado ha sido un punto por donde pase el plano y un vector que sea perpendicular al plano. En este caso tenemos 3 puntos por donde pasa el plano. Ya no tendría un problema. Pero no tenemos la normal, o sea, la perpendicular al plano. Pero como hemos formado los vectores P sub 1, P sub 2, P sub 1, P sub 3, podemos hallar el producto vectorial P sub 1, P sub 2, P sub 1, P sub 3 y nos daría un vector que es perpendicular al plano formado por esos dos vectores y sería la normal. Entonces, la normal va a ser P sub 1, P sub 2, producto vectorial P sub 1, P sub 3. Y teniendo ya la normal, con cualquiera de los puntos reemplazamos la fórmula y está resuelto el problema. Siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Dice, hallar la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos conocidos y nos dan las coordenadas. Nos dan las coordenadas. P sub 1 tiene coordenadas 2, 2, menos 4. P sub 2, menos 3, 1, 2. Y P sub 3, 4, menos 1, 3. Muy bien. Lo que hacemos es formar los vectores P sub 1, P sub 2, P sub 1, P sub 3. Siguiente. Ahí está. P sub 1, P sub 2 nos da el vector de componentes menos 5, menos 1, 6. P sub 1, P sub 3 nos da como componentes 2, menos 3, 7. La normal sería el producto vectorial P sub 1, P sub 2 por P sub 1, P sub 3. Entonces, para hallar el producto vectorial, usamos el determinante de tercer orden. La primera fila, elementos unidad, la segunda, elementos de P sub 1, P sub 2, y la tercera, elementos de P sub 1, P sub 3. Y desarrollamos por Laplace para la primera fila. El resultado es la normal. La normal entonces nos sale 11, 47 y 17. Serían sus componentes. Ahora, tomamos cualquier punto para formar la ecuación del plano. En este caso vamos a tomar el primer punto, el punto P1. Sería 2, 2 menos 4. Entonces, la ecuación del plano sería 11 por X menos 2 más 47 por Y menos 2
más 17 por z menos 4 igual a 0. Haciendo operaciones, esa es la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos conocidos. Siguiente. Rectas en el espacio. Para las rectas en el espacio, vamos a considerar lo siguiente. Un sistema de ejes X, Y, Z. Un vector A que tiene su origen en el origen del sistema de coordenadas. Y un punto P sub 0 de coordenadas X0, Y0, Z0. Por este punto P sub 0 trazamos una recta que es paralela al vector A. O sea, esta recta es paralela al vector A que tenemos. Y luego nos damos un vector o nos damos un punto P que puede estar situado en cualquier parte de la recta de coordenadas genéricas X, Y, Z. Y formamos el vector P sub 0 P. El vector A va a tener como componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3. A este vector se le llama también vector direccional porque nos da la dirección. P sub 0 P, el vector que hemos obtenido, es paralelo al vector A. Ahora, hallamos las componentes del vector P sub 0 P. ¿Cómo se hallan las componentes? Ya sabe, punto lejano menos punto cercano. Siguiente. P sub 0 P, entonces va a ser X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Como P sub 0 P es paralelo al vector A, entonces son comparables. Y utilizamos un factor de proporcionalidad entre P sub 0 P y el vector A. Entonces tendríamos que P sub 0 P, ese vector, va a ser igual a T por el vector A, donde T sería el factor de proporcionalidad. Si reemplazamos, P sub 0 P va a ser X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Esto va a ser igual a T, el factor de proporcionalidad, por el vector A sub 1, A sub 2, A sub 3, que es el vector direccional. T es un escalar, por tanto, se introduce dentro del vector y nos daría A sub 1T, A sub 2T y A sub 3T. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos es una igualdad de vectores. Cuando dos vectores son iguales, cuando sus elementos correspondientes son iguales, significa que X menos X sub 0 es igual a sub 1 por T, Y menos Y sub 0 es igual a sub 2 por T, y Z menos Z sub 0 sería igual a sub 3 por T. Siguiente. Entonces, por igualdad de vectores, hemos visto que X menos X sub 0 es igual a sub 1 por T. Y menos Y sub 0 es igual a sub 2 por T.
Y z menos z sub 0 es igual a sub 3 por t. Si despejamos x, y z, tendríamos que x es igual a x sub 0 más a sub 1 por t. Y es igual a y sub 0 más a sub 2 por t. Y z es igual a z sub 0 más a sub 3 por t. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto P sub 0 y es paralela al vector A, donde el parámetro T varía desde menos infinito hasta más infinito, porque una recta viene desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a ver un ejemplo. Dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P sub 0 y que sea paralelo al vector A. El punto P sub 0 tendría coordenadas 4, menos 5, 7. Y el vector A tiene como componentes 3, 4, menos 8. Simplemente reemplazamos. X va a ser igual a 4 más 3t, y igual a menos 5 más 4t, y z igual a 7 menos 8t. Y está resuelto. Siempre tienen que acordarse para la ecuación de un plano, cuáles son los datos que necesitamos, un punto por donde pase el plano y un vector que sea perpendicular al plano. Para el caso de una recta, ¿qué necesitamos? Un punto por donde pase la recta y un vector que sea paralelo a la recta, el vector direccional, y no es más. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos conocidos. Si tuviéramos dos puntos conocidos, por esos dos puntos pasa una recta. Entonces podemos hallar las ecuaciones de esa recta. Fíjense, hemos puesto el punto conocido P sub 1 y el otro punto P sub 2. P sub 1 tiene coordenadas x1, y1, z1. Y P sub 2 tiene coordenadas x2, y2, z2. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para hallar la ecuación de una recta? Un punto por donde pase la recta. En este caso tenemos dos puntos. Y un vector que sea paralelo a la recta. No tenemos ese vector, pero podemos formar un vector. Podemos formar el vector P sub 1, P sub 2. Sería paralelo a la recta. ¿Por qué? Porque está incluido dentro de la recta. Y teniendo ese vector con cualquiera de los puntos, tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta. Vamos a ver un ejemplo. Siguiente. Ahí está. Fíjense, P sub 1, P sub 2. ¿A qué va a ser igual? Al punto lejano menos el punto cercano. X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. La ecuación de la recta, ¿qué es igual? ¿A qué sería igual? X igual a X1 más X2 menos X1 por T. Y va a ser igual a Y sub 0 más Y sub 2 menos Y sub 1 por T. Y Z va a ser igual a Z sub 0 más Z sub 2 menos Z sub 1 por T. Ahora, si P sub 1 tiene como coordenadas 3, 1, menos 4 y P sub 2 tiene coordenadas 4, menos 3, 5,
Muy bien. X va a ser igual. Fíjense que estamos tomando el punto P sub 1 como el punto por donde pasa la recta. Entonces, X va a ser igual a las coordenadas del punto P sub 1, 3 más 4 menos 3 por T. Y va a ser igual a 1 más menos 3 menos 1 por T. Z va a ser igual a menos 4 más 5 más 4 por T. Esa es la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos conocidos. Siempre tienen que tomar en cuenta qué necesitan qué datos necesitan para hallar la ecuación de una recta. Un punto por donde pase la recta y un vector que sea paralelo a la recta. Ecuación de la recta, intersección de dos planos. Si tuviéramos dos planos que se intersectan, tales como P sub 1 y el plano P sub 2, el plano P1 y el plano P2, su intersección es una recta. Fíjense que está en su casa. Tomen en cuenta el piso como si fuera un plano y la pared como si fuera otro plano. Su intersección nos da una recta. Entonces, si tuviéramos la ecuación o las ecuaciones de los planos, podemos hallar las ecuaciones de la recta intersección. Bueno, consideramos que el punto o que el plano P1 es igual a 4x menos y más z más 2 igual a 0. Estamos hablando de ese plano. El plano 2 vamos a considerar que es igual a 2x más y menos 3z menos 4 igual a 0. Como los puntos de la recta tienen que satisfacer, o sea, tienen que pertenecer tanto al plano 1 como al plano 2, entonces significa que son solución del sistema de ecuaciones formado por P sub 1, P sub 2. ¿Ya? Fíjense, ¿cuándo decimos que un punto pertenece a una recta? Cuando ese punto es solución de la recta. En este caso, o cuando un punto pertenece a un plano, cuando ese punto es solución del plano. En este caso, como el punto que está en la recta está en la recta intersección de ambos planos, entonces tiene que ser solución de ambos planos. Muy bien, entonces eso significa que debe satisfacer el sistema de ecuaciones formadas por ambas rectas. Pasando al otro miembro, el sistema de ecuaciones, tendríamos 4x menos y más z igual a menos 2, 2x más y menos 3z igual a 4. Siguiente. Resolviendo. ¿Cómo resolvemos? Llevando a su forma escalonada. Fíjense, hemos llevado a su forma escalonada en la parte derecha y ya está en su forma escalonada. Y nos fijamos. Este sistema de ecuaciones tiene dos ecuaciones y tiene tres variables, x, y z. ¿Qué significa eso? Que el sistema tiene varias soluciones. ¿Cómo se resuelve un sistema cuando tiene varias soluciones? Se buscan las variables libres.
en este caso, la variable libre es z. Como queremos hallar las ecuaciones paramétricas de la recta, a esta variable z le damos el valor del parámetro. O sea, decimos que z va a ser igual a el parámetro t. Y reemplazamos en la segunda ecuación. Y nos da que y es igual a 10 tercios más 7 tercios por t. Reemplazando z y y en la primera ecuación, despejamos x y tendríamos lo siguiente. Tendríamos 4x menos 10 tercios más 7 tercios por t más t igual a menos 2. Haciendo operaciones nos sale que x es igual a 1 tercio más 1 tercio de t. Estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta intersección de los planos P1 y P2. Muy bien. Por hoy vamos a quedar aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Buenas noches, Tengo ingeniero. una preguntita sobre el práctico. Sí, El práctico en el que dimos el examen, ¿cuándo hay que presentarlo? Disculpe. hasta el día lunes, les dije hasta el día lunes. Ahí nomás en la sala de matemáticas, ¿no? Sí, exactamente, en la sala de matemáticas. Ok, muchas gracias. Eso nomás era. Disculpe, ingeniero. ¿Hasta qué hora se Sí. puede dejar el práctico? Hasta las 12, porque trabajan de 8:30 a 12. Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Por hoy vamos a quedar aquí. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero.